reciban todos ustedes un cordial saludo desde la ciudad de Punta Arenas y desde el proyecto Diálogos Australes, este proyecto de archivo de historia oral de la ciudad. Hoy, en un nuevo capítulo de nuestro podcast, Memorias e Historias en los 100 años de trabajo social en Chile y Latinoamérica. Hoy, en un capítulo 4 que hemos denominado Las grandes reformulaciones políticos-sociales de la década del 60. La década del 60 fue un quiebre, como bien sabemos, y para ello, en una conversación muy cercana y profunda, abordamos junto a la doctora Paula Vidal Molina de la Universidad de Chile el marco de las reformulaciones políticas y sociales que definieron nuestro país en la década del 60 y que sin duda alguna redefinieron el rol del trabajador social. Acompáñenos. Bueno, amigas, amigos, hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de este podcast, Memorias e Historias en los años de trabajo social en Chile y Latinoamérica. Y para ello ya hemos presentado a nuestra invitada del día de hoy, con quienes vamos a dar vida a este capítulo 4 que hemos denominado Las grandes reformulaciones políticos-sociales de la década del 60 en Chile. ¿Por qué esta década? Dirán ustedes, porque sin duda alguna en la historia, digamos, historia reciente de Chile, esta historia marca hitos importantes a nivel social y político en el país, que sin duda alguna no dejan ajeno al trabajador social y su quehacer profesional. Para eso hemos invitado a la doctora Paula Vidal Molina, que nos acompaña desde la ciudad de Santiago, académica de la Universidad de Chile. Profesora Paula Vidal, un gusto estar con usted acá hoy día y muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Gastón, por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí acompañándote y sobre todo muy atenta a lo que vamos a conversar hoy, que es un tema tan relevante para la historia de nuestro país. Sí, profe, cómo no, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, y como ha sido también la tónica del otro capítulo del podcast, partimos también invitando a nuestros invitados a que sea un poco destapar la parte más humana, no tanto de lo profesional, sino ni de lo académico, sino que justamente conocer un poco más a Paula Vidal Molina, y para eso la invitamos a hacer una breve síntesis personal, una breve reseña autobiográfica donde nos puede responder dos preguntas puntuales relacionadas al podcast. ¿Dónde y por qué estudia trabajo social? A ver, yo soy del año 71, por lo tanto, cuando entré a la universidad, la primera vez entré en periodo de dictadura. Y yo tuve una participación muy joven, muy juvenil, tipo desde los 12, 13 años. Comencé a trabajar en poblaciones con niños, ¿no? Especialmente ligados a ONGs en la época, estoy hablando del año 85, 84, 83. Y esa experiencia muy juvenil de vinculación con las organizaciones sociales, con los niños en ese tiempo, con las infancias, me marcó muchísimo. Cosa que al final del colegio yo decidí en ese primer momento estudiar filosofía, porque me interesaba muchísimo las ideas. Pero en el cuarto año, en filosofía, me di cuenta que a mí me interesaba mucho más las ideas, pero en la realidad. Cómo poder aportar con las ideas a la realidad social, a las transformaciones. Producto también, obviamente, de ese periodo histórico de vivir en la dictadura, ¿no? Y es ahí donde digo, bueno, no quiero seguir en filosofía, quiero hacer un cambio y decido entrar a la Católica de Santiago a estudiar trabajo social, principalmente porque en ese momento me pareció que la formación era bastante rigurosa, había un diálogo muy importante con las ciencias sociales, con la investigación, y bueno, me pareció en ese momento que además en un periodo de transición post dictadura civil-militar, era importante también adentrarme en una universidad como la Católica, que de algún modo yo esperaba que se estuviera también transformando, ¿no? De cara al futuro, a lo que venía, digamos, en términos de democratización del país. Entonces, hago ese giro, en realidad preocupada principalmente por los conceptos de justicia social, de democracia, de participación y de aportar, digamos, las transformaciones sociales en nuestro país. Eso muy sintéticamente. Perfecto, profe. Bueno, eh,
Aprovechar la instancia y preguntarle cómo fue el estudiar en esa época. En la dictadura Sí. o en los 90, porque son como No, dos cuando periodos. usted estudió trabajo social de lleno, claro, en una época que estaba marcada por, entre comillas, esta vuelta a la democracia. Sí, mira, la verdad que fue un momento bien, toda la década de los 90 es una década bien compleja, ¿no? En el sentido de la transición y también veníamos de una efervescencia importante de luchas contra la dictadura en los años 80. eh, y por lo tanto lo que uno ve en los 90 es un giro hacia una suerte de repliegue del movimiento popular, del movimiento social, tratando de esperar cómo se instalaba el nuevo gobierno, las nuevas organizaciones. Y por lo tanto ahí yo diría que hay una baja de la participación, como lo vimos, como lo vivimos en la época de los 80, mucho más institucionalizada en este periodo. Y por lo tanto yo diría que un debate por momentos, eh, cuidando de que la arremetida militar no volviera, por lo tanto había que cuidar los discursos de transformación radical, pero eso impactó muchísimo en un movimiento estudiantil que tuvo un repliegue. Esa es la década, digamos, donde las movilizaciones de los trabajadores disminuyen, aunque comienza nuevamente a fines de los años 90 y principios de los 2000, nuevamente, ¿no? Pero yo diría que justo me tocó estudiar en un periodo donde el movimiento estudiantil estaba medio sin la fecha, por ejemplo, la fecha había, desde la FEUC, también donde yo estudiaba, era una FEUC bastante compleja y bueno, recién el 97 logramos conquistar la FEUC de la izquierda. O sea, yo diría que una década de baja participación, pero a fines de los 90 hay una vuelta producto de las deudas pendientes del modelo. Yo diría que tiene que ver mucho con esa deuda pendiente donde comienza a reactivarse y que después del 2006 vamos a tener el movimiento de los pingüinos, el 2011 y así para adelante, ¿no? Que digamos el 2019 es la experiencia más radical en términos de malestar con el modelo, ¿no? Pero eso, hay una transición entre Mm. la salida armada, recuerda el Frente Patriótico, el MIR, a una arremetida, digamos, donde esas salidas no son pertinentes para el periodo histórico y por lo tanto hay una vuelta de la izquierda a un proceso más de democratización vía electoral, ¿no? Por ahí, muy No, sintéticamente. sí, cómo no. No, hoy estamos junto a Paula Vidal Molina, trabajadora social y actual académica de la Universidad de Chile. Y con ella justamente estamos hoy día reunidos para conversar respecto a una década bastante importante de la historia del país y yo creo que sin duda alguna en la historia también del trabajo social. Estamos hablando de la década del 60 en Chile, una época de sin duda alguna bastante incertidumbre, efervescencia social, política, cultural, etcétera, que sin duda alguna van marcando la historia y el acontecer del país. Profesora Paula Vidal Molina, en base a sus estudios también, en su larga trayectoria académica e investigativa, para partir esta conversación quisiera usted acercarle al siguiente hito. ¿Cómo describiría usted el clima social y político de Chile durante la década del 60? Mira, Gastón, yo creo que para hacer esta descripción, primero tenemos que hacer un relato de cómo venían dándose algunos cambios en la sociedad chilena previa, ¿no? Y para eso es re importante mencionar que, por ejemplo, en los años 30, principios de los años 30, según las contribuciones de Tomás Mulián, por ejemplo, habla de que es a partir de ese periodo donde se van a instalar el nuevo sistema político chileno, ¿no? Que va a perdurar hasta al menos 1973. Y es ahí donde se incorporan, digamos, los tres tercios, digamos, una derecha, un centro y también una izquierda. Y eso va a, de algún modo, modelar todo el periodo y la época de los 60 va a ser muy una expresión de ese modelo instalado ya en comienzo de los años 30. Ahora, también vamos a tener una ampliación del Estado. Recuerda tú
que en los años 30, 40, 50 el Estado se va a ir ampliando cada vez más con las políticas sociales y, en definitiva, aquellas demandas sociales que vienen después de la crisis del 29 van a ser asumidas con mayor o menor grado en algunos de los gobiernos previos a los años 60, pero también con muchas deudas, ¿no? De esas demandas históricas de la sociedad. Pero también tenemos una emergencia del movimiento de los sindicatos, de los trabajadores, la organización de los trabajadores, donde vamos a tener la conformación de la CUT, de la NEF, que van a levantar también varias huelgas previas a los años 60. En paralelo, vamos a tener también que se incorpora la mujer a la votación en el año 48, recuerda. Entonces también eso significa una gran masa que va a entrar eh, a las votaciones y que va el año 58 con esa elección donde Allende saca la segunda mayoría, ya va a mostrar cómo va a ir aumentando la participación popular en este periodo. Y al mismo tiempo, uno diría que el año 60 o la década de los 60 entra con un gran acontecimiento mundial, ¿no? Al menos latinoamericano, que tiene que ver con la Revolución Cubana, ¿ah? Y eso marca también un escenario en América Latina muy importante en términos de las izquierdas y las formas que tiene la izquierda para llegar al poder. En paralelo, recuerda también que estábamos en un periodo de Guerra Fría, post Segunda Guerra Mundial, donde las potencias, en este caso la Unión Soviética, ligado al PQS, y por otro lado Estados Unidos, disputaban la hegemonía mundial y de algún modo estaban permanentemente mostrando ciertas fuerzas para poder atraer ciertos países a sus, digamos, ámbitos, ¿no? Entonces, tenemos un escenario que Revolución Cubana, la Guerra Fría, una iglesia también que va cada vez más acercándose al ámbito de lo social. Ya teníamos recuerda tú, la Rerum Novarum de fines del siglo XIX, cómo va a impactar, y luego en los años 60 la iglesia vuelve a recobrar ese impulso social, tratando también de disputar con la izquierda marxista de la época. Entonces vamos a tener ahí un escenario global, regional, y al mismo tiempo las propias dinámicas nacionales que van a impactar en un campo social, político, cultural, económico en la época, que va a ser un caldo de cultivo muy grande para las transformaciones sociales que van a impulsar, tanto desde los movimientos populares, sociales, como desde la clase trabajadora y también desde las propias izquierdas y las iglesias, ¿no? Sí, profesora, totalmente. Bueno, usted da respuesta a un periodo que es bastante convulsionado, como lo presentábamos desde un inicio, y que sin duda alguna todos estos hitos, coyunturas, no tan solo se evidencian a nivel mundial, sino que claramente a nivel local en el país y también claramente en las respectivas regiones, y dan cuenta de una historia o de una reacomodación, entre comillas, ¿cierto?, de todo, digamos, todo el fenómeno social. ¿Ya? Desde ahí, ya llevándola al plano del trabajo social como tal, profesora, pensando en esta década donde hay importantes cambios, como claramente acá la reforma agraria, también quizás la reforma universitaria, y también quizás para nosotros como trabajadores sociales, lo que fue en aquel entonces el auge de lo que es la ley de juntas de vecinos, entre otras cosas. Exacto, sí. Desde ese escenario, profesora, ¿cómo participó el trabajo social como profesión en la implementación de todos estos procesos, de todos estos cambios? ¿Cómo se insertó en la discusión el trabajo social como profesión? Sí, sí, Gastón, mira, a mí me ha tocado estudiar muchísimo la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Chile en la época de los 60. De hecho, tengo un libro que lo voy a aprovechar este libro, se llama Trabajo Social en Chile, un siglo de trayectoria, donde varios autores, incluida yo, vamos trabajando ese periodo en particular. Y bueno, obviamente otros
posteriores y todo, pero para efectos de esta conversación, yo diría que en este libro tenemos varios aportes, tanto de María Angélica Illanes como Marrús, que van a profundizar ese periodo en términos más generales. Y también en el caso mío, que vengo estudiando la Universidad de Chile en particular desde su creación, ¿no? El año 40, la Escuela de Trabajo Social o de Servicio Social de la Universidad de Chile, la doctor Lucio Córdoba, que a fines de los años 60 se va a unir con la Escuela Doctor Alejandro del Río, pero es a fines de los 60 donde ocurre esa mixtura, ¿no? Esa fusión. Previo a eso, el periodo de los 60, vamos a tener eh, una formación, digamos, principalmente desde la Universidad Católica, con la escuela de la Universidad Católica de Santiago, hasta los 70, digamos, la Católica de Valparaíso, la Universidad de Concepción y la Universidad de Chile, que en este caso va a ser hasta fines de los años 60, la Escuela de Servicio Social Lucio Córdoba, que va a tener 7 sedes a nivel nacional. ¿Ya? En total vamos a tener a fines de los años 60 un número de 11 escuelas a nivel nacional. ¿Ya? Entre la Universidad de Concepción, la Católica, la de Valparaíso, etc. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque lo que vamos a tener a comienzos de los años 60 es una formación aún muy tradicional en el sentido de el origen del trabajo social en Chile, principalmente ligado a la dimensión higienista de la formación, eh, pero también a principios de los años 60 van a haber algunos cambios. Por ejemplo, aumentan los años en la formación curricular. Antes se estudiaba 3 años, con un currículum principalmente, como te digo, con un claro sello higienista, cursos como puericultura, economía del hogar, cosas de ese tipo, estaban presentes en la malla curricular de la época. Sin embargo, en los 60, y en el caso de la Universidad de Chile, el año 63, se cambia el currículum y se aumenta a 5 años y se incorporan nuevos cursos de formación, entre esos políticas sociales, que es un curso que va a mostrar también el sello, ¿no? De nuestra formación. Un currículum donde vamos a tener también formación en un área de administración, de desarrollo comunitario, de formación más de equipos técnicos. Esto muy también, ¿cómo diría? Influidas por las tendencias de las escuelas a nivel internacional, principalmente de sello norteamericano, ¿no? Toda la discusión sobre el desarrollo comunitario, la planificación, van a ser efectos de esa incorporación de este sello más de tipo norteamericano. También va a haber una preocupación por tratar de incluir a los sectores populares, a los sectores que están de algún modo fuera de la sociedad, incluirlos en el sistema. Por lo tanto, hay una visión de que el sujeto tiene un problema que nosotras y nosotres tenemos que poder aportar para que ese sujeto o sujeta se pueda reincorporar a la sociedad. Digo esto porque a partir de del año 65, 66, 67, y sobre todo ya con la llegada al gobierno el año 64 de Eduardo Frei, padre, con la política, digamos, de promoción popular, va a haber también un escenario, se va a permitir que el escenario nacional, social, local, se traspase de la preocupación de la participación social, de la promoción popular. Y ahí se van a instalar algunas políticas específicas, ¿no? La de promoción popular, toda la línea también de reforma agraria que comienza a darse en la discusión. Bueno, esto venía obviamente desde fines de los años 50 como parte de un programa de disputa política, ¿no?
pero va a ser con el gobierno de Eduardo Frei, donde la política de promoción popular, la de educación, la transformación de la educación, el aumento de los años de educación en nuestra población, la preocupación de la organización social, de la creación de juntas de vecinos, de creaciones de centros de madre, de creaciones también del sindicato, digámoslo, y de organizaciones campesinas van a ser parte de la política que va a incentivar el gobierno de Eduardo Frei, pero también va a estar empujado por la propia dinámica y politización de la sociedad en ese momento, ¿no? Entonces, vamos a tener que también las izquierdas tradicionales de la izquierda, o sea, perdón, las izquierdas tradicionales de la época van a empujar también una serie de problematizaciones al interior del movimiento popular y va a estar tironeado el movimiento popular, tanto por sectores de la iglesia, como sectores del gobierno, como por sectores de la izquierda, ¿no? Entonces, esas políticas, yo diría, en el caso de las trabajadoras sociales, porque principalmente eran mujeres, aunque existían ya hombres, varones, pero van a ser principalmente las mujeres que van a ir desarrollando esas políticas, implementando esas políticas en esa época. Y sus tesis van a estar directamente ligadas a generar un tipo de conocimiento ligado a esos espacios. Por ejemplo, en campesino, son muy conocidas las tesis de la Universidad Católica en esa época de todo el trabajo de participación popular, de promoción popular que van a estar implementando. En el caso de la Universidad de Chile, también se van a dar una serie de tesis que van a querer contribuir a cómo mejorar el desarrollo comunitario en la época, ¿no? Pero ya con los años pasado el 66, ya con el 67 y 68, ligado al proceso de reconceptualizador que está en América Latina, se va a poner una pregunta más política. ¿A quién sirve el trabajo social? ¿Sirve para reproducir las desigualdades, las opresiones, las exclusiones de la época o más bien aportamos en la transformación? Y esa preocupación no va a ser solo del trabajo social, ¿no? Es, obviamente es parte de una dinámica social que está problematizando la sociedad de su época. ¿Mm? Entonces, Gastón, yo diría, solo para entrar en la conversación de cómo era el estado de ánimo en ese momento, antes de entrar al periodo reconceptualizador propiamente tal. Y bueno, profesora, y también nos surge aquí una consulta bien puntual que quizás usted ha tenido la posibilidad de ir conociendo en base a su estudio. Eh, ¿Cómo fue, digamos, esta década, pensando en la década del 60, claro, época de profundos cambios sociales, donde el trabajador social y también en las escuelas de fondo que formaban trabajadores sociales eh, se hicieron parte, digamos, de esta interacción, por así decirlo, con las poblaciones bajo atención? ¿Ya? En otras palabras, profesora, ¿cómo fue, cree usted, el relacionamiento del trabajador social con la comunidad en aquel momento? ¿Hubo, como tal, un grado de participación? Eh, ¿Los colegas en esos espacios? ¿Tú sí, dices? sí, 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 al menos mira, la historiografía nos muestra de que, y también las fuentes primarias, ¿no? Porque no es solo lo que han escrito yo ahí tengo que reconocer que los aportes de María Angélica Illanes para mí son fundamentales para entender la historia del trabajo social chileno. Lejos, para mí, es una de las mejores historiadoras de la profesión. Y en sus mismos escritos, ella va dando cuenta de cómo era la vinculación más fina entre los y las trabajadoras sociales en la época. Pero también las propias tesis de la época nos van mostrando la inserción que tenían nuestros estudiantes en ese momento histórico con las comunidades. ¿Ah? Entonces, sus trabajos de finalización de carrera era, por ejemplo, en una comunidad, en una junta de vecinos, ayudar, por ejemplo, en el sindicato a problematizar la idea de participación, por ejemplo, o en las tesis de la católica, en cómo se vincularon nuestras colegas en la época con las mujeres campesinas para poder
poner el punto de que la mujer campesina tenía derecho a organizarse, a participar, el derecho a voz, en definitiva, sobre todo en un campo que todos sabemos era un campo aún muy tradicional, ¿no? Donde la fuerza, la presencia del varón y del patrón era muy, muy importante. Entonces, las colegas de la época se instalaban en las comunidades y trabajaban obviamente con esa política pública, pero de algún modo le daban la vuelta a la política pública para tratar de pensar de que su apoyo técnico era también traducir las propias experiencias, las propias vivencias y necesidades de esa población a la política pública. O sea, Bueno, estamos junto a la profesora Paula Vidal Molina, trabajadora social y académica de la Universidad de Chile, con quien hemos estado conversando respecto a la década del 60 en Chile, las reformulaciones políticos sociales que se iniciaron en esta década y por sobre todo, digamos, cómo fue la participación, por así decirlo, del trabajo social en aquellas épocas importantes del país. La profesora también lo hacía mención, el trabajador social de aquel entonces, más allá de que hubo un importante cambio en las mallas también curriculares, ¿ya? En la teoría como tal, también, digamos, fue un artífice directo, proactivo y activo en participación en la práctica misma con las comunidades. Ejemplo de ello nos mencionaba justamente eh, el desarrollo a raíz de los trabajos de tesis de aquellas épocas. ¿Cierto, profesora? sí, claro, Gastón. Yo creo que hay que llamar la atención sobre lo siguiente. El proceso de cambio de malla curricular en las universidades, en algunas se dio y en otras no. En el caso de la Universidad de Chile, ya por allá el año 68 comienza profundamente el proceso reconceptualizador, ¿ya? Y ahí se pone en cuestión la malla curricular. Sin embargo, no alcanzó a transformarse completamente la malla curricular hasta ya vienen, bueno, hasta el golpe. No alcanzó a cuajar bien en un proyecto curricular. Sin embargo, la Universidad Católica sí. En la Universidad Católica vino un proceso durante los años 60, hubo cambio de directiva o de autoridades en la escuela y eso marcó un antes y un después en la escuela. ¿Ah? El proceso reconceptualizador 67, 68, yo diría que comienza en la Católica, el 67, producto también de todo el proceso que está viviendo la universidad, y en el caso de la Universidad de Chile va a ser el año 68, donde se pone en cuestión con la reforma universitaria. eh, Entra ahí, coexiste, digamos, el proceso de problematización de la carrera, de la profesión, en tanto formación, junto con la crítica radical a la universidad pública y su rol en, una, en mantener la exclusión en la sociedad, ¿no? Entonces hay una pregunta ahí política que se hace tanto a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica, como espacios de élite, ¿ah? Donde el conocimiento no aportaba a resolver las necesidades de la sociedad, digamos, y se engancha muy bien con el proceso reconceptualizador, que todos sabemos es un proceso que va más allá de Chile, ¿no? Es un proceso que está en curso ya desde principios de los años 60 en los seminarios internacionales latinoamericanos, el año 61, Costa Rica, Colombia, Porto Alegre. O sea, hay una serie de hitos a nivel internacional en la región donde se va a ir plasmando la crítica a el quehacer del trabajo social, a la formación, a su influencia norteamericana, a la pregunta por el lugar que tenía América Latina en la reproducción del capital a escala mundial y su lugar periférico y dependiente que tenía, por lo tanto, la pregunta de cómo salir o cómo avanzar hacia el desarrollo, que era parte de la pregunta de las ciencias sociales, de la sociología, también el trabajo social se la hace, ¿no? Y ahí, ¿a quién, para quién y con quién trabajamos era una de las cuestiones que nosotros en esa época nos hacíamos y por lo tanto lo que se quería decir ahí era que hasta ese momento histórico la formación del trabajo social y la profesión más bien ayudaba a reproducir las desigualdades crónicas y el subdesarrollo
que tenían nuestros países. Y lo que se trataba de hacer era más bien decir, oye, vamos a hacer una crítica radical a lo que se está haciendo en el trabajo social chileno, ¿no? Y ahí es donde se experimentan distintas variantes, ¿no? El proceso que vivió la Católica, el proceso que vivió la Chile, el proceso que vivió la Católica Valparaíso, donde, por ejemplo, figuras como la Teresita Quiró, Diego Palma, fueron centrales en ese proceso de transformación de los mallas curriculares de la Católica, por ejemplo, y de la Católica de Valparaíso, pero también personajes que en ese momento eran estudiantes y que luego pasaron a ser parte del equipo docente de la Universidad de Chile, como Omar Ruz, por ejemplo, que luego fue presidente del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales, junto con Janet Hernández. Ellos son jóvenes estudiantes, luego jóvenes académicos que van a incorporarse rápidamente en la discusión reconceptualizadora de la época. De hecho, Janet Hernández va a ser una de las personas, una de las estudiantes de la Universidad de Chile, que va con su tesis de grado, digamos, de pregrado, va a aportar a todo un modelo en salud distinta, ¿ah? Con el eje de la participación, con el eje dentro de la institución y que de algún modo va a inspirar también los procesos que se van a llevar a cabo en el periodo de la Unidad Popular con Salvador Allende y toda esa entrada de colegas a poder transformar la sociedad chilena dentro de la institucionalidad como era el proyecto de la Unidad Popular. Bueno, sí, ya se nos adelanta a un tema importante que queremos sin duda alguna profundizar, tanto con usted como también en otro capítulo más adelante del podcast, que vamos a hablar justamente con Alfredo Carballeda de la reconceptualización en perspectiva latinoamericana, pero justamente quiero aprovechar su expertise respecto a la reconceptualización como tal, pensando en Chile. Pero antes de eso, profesora, se me queda una pregunta, y creo, capaz que ya la respondió, pero se la quiero hacer de manera concreta nuevamente. La reforma universitaria de esta década del 60 de la cual estamos hablando, ¿significó o qué significó en lo concreto para el trabajo social? ¿Tuvo algún grado de influencia aparte de lo que ya hemos estado conversando? A ver, la reforma universitaria lo que puso en cuestión, entre varias cuestiones, es que ya no requeríamos modernizar la universidad en el sentido de hacer que se mejorara la gestión. No era una cuestión de gestión, era más bien hacer pertinente la universidad para las necesidades del país. ¿Y cuáles eran las necesidades del país? Salir del desarrollo, ¿no? Que era el gran concepto articulador de la época. Por lo tanto, la universidad y la reforma universitaria tenía que responder a eso, necesidades de la sociedad chilena. Y para eso, poner el punto de la democratización de la universidad era central. ¿Ah? Y eso, ¿por qué lo ligo con trabajo social? Porque la formación de trabajo social implicó también no solamente intentar cambiar mallas, sino también poner, poner la voz de los y las estudiantes en la toma de decisiones de las escuelas de trabajo social, ¿no? Recuerda tú también que hasta ese momento la participación de los estudiantes era nula en las universidades y por eso vino tan fuerte el proceso de movilización, ¿no? Y todos recordamos el eslogan en la Universidad Católica, el Mercurio, todo ese debate que hubo, y cómo también la propia FECH, en el caso de la Universidad de Chile, comenzó una fuerte tarea de democratizar la Universidad de Chile, teniendo voz y voto funcionarios, académicos, autoridades y también, obviamente, los y las estudiantes. Eso implicaba que en el ejercicio profesional las posibilidades de diálogo también tenían que estar permeándose, ¿no? O sea, la cuestión de la democracia y la democratización era además el sello de la reforma, o sea, del proceso del gobierno de la unidad, no, sé, no de la unidad popular, sino el previo, el de Eduardo Frei, la democratización, la participación social para la inclusión eran parte del sello, ¿no? De ese gobierno y por lo tanto la reconceptualización impactó y se ligó, insisto con esto, se ligó al proceso de problematización que se hizo al interior de la universidad chilena.
yo diría chilena, porque la Universidad de Chile, recuerda, tenía todas sus sedes, 7 sedes en todo Chile, y era la que formaba a la gran cantidad de profesionales en la época, ¿no? Entonces, no sé si contesto, Gastón, algo de lo que tú me estás Sí, pidiendo, sí, pero yo veo que hay una relación. Tal vez no es completa, porque son procesos en curso que tienen momentos en algunos espacios mucho más profundizados en términos de la crítica, en otros menos, como son los procesos total. sociales, ¿no? De idas y venidas, de retroceso, de avance, pero sin duda nadie puede quedar, digamos, observando de que ese proceso o creyendo que ese proceso era unívoco y además aséptico, o sea, decir, no se ponía en cuestión la política y el desarrollo que nosotros promovíamos como profesión. Profesora, totalmente de acuerdo. De hecho, en uno también de los capítulos iniciales del podcast, justamente tuvimos la oportunidad de hablar con Janina Muñoz Arce, eh, también cerca de la Universidad de Chile. Y justamente, ¿por qué? Porque hablábamos respecto al rol de la Universidad de Chile en la historia de los 100 años de trabajo social en Chile. O sea, entendiendo lo que también lo que usted señalaba hace un momento. En aquella época, la Universidad de Chile tenía, entre comillas, filiales en otras zonas del Las país. sedes, eran ¿Cierto? las sedes que teníamos, que eran 7 sedes: Talca, eh, Osorno, Talca, Arica, Osorno, Valparaíso, Santiago, ay, creo que se me olvida, Temuco, Temuco puede ser, ¿cierto? Sí. en su momento, y me falta una, en este momento se me escapa, Antofagasta, creo. ¿Mm? Y por lo tanto, la Universidad de Chile tenía un rol importante porque también era la que, eh, ¿cómo decirlo? La escuela, doctora Alejandro del Río, tenía que ser visada, sus defensas de tesis tenían que ser de algún modo visadas por la Universidad de Chile. Por lo tanto, ahí hay una relación importante, pero insisto, la Universidad de Chile como escuela, Lucio Córdoba, doctor Lucio Córdoba, nace el año 1940 del gobierno de Pedro Aguirre Cerda. ¿Ah? Y es una escuela que de algún modo ha desaparecido en la historia del trabajo social chileno por esta fusión con la doctora Alejandro del Río, pero responde, digamos, a un periodo histórico y a un gobierno en particular que vio la necesidad de que el Ministerio de Educación y luego la Universidad de Chile tuviera su propia escuela de trabajo social. ¿Mm? Bueno, y de esta forma, continuando en perspectiva histórica, la década del 60, usted ya lo adelantaba, profesora, emerge este movimiento de la reconceptualización como tal, que tiene influencia, ¿cierto? Tiene repercusión en Chile y Latinoamérica como tal, por así decirlo. Pero para entenderlo, también lo hemos pasado en otros momentos del podcast y también claramente en toda la formación del trabajador social está este momento. Pero en palabras simples, profesora, ¿qué podemos entender por la reconceptualización del trabajo social? Mira, yo diría que ahí en el periodo de la reconceptualización, o como se le ha llamado la reconceptualización, tiene que ver con una transformación, ¿no? Una transformación teórica, política, operativa también de las bases del trabajo social, de la disciplina. Hay una transformación, una crítica en eso, al menos en esos tres ámbitos: en lo teórico, en lo político y en lo metodológico, operativo, por ponerlo y es ahí, en esa crítica, que se van a poner en cuestión el acumulado hasta ese momento, tenido al interior de la formación, especialmente por las influencias del trabajo social norteamericano, europeo, donde lo que está puesto ahí en el centro es más bien un individuo que hay que como reinsertar en la sociedad, ¿no? Entonces, ese proceso de puesta en crítica, digamos, a ese quehacer, eh, se puede entender también en un sentido más amplio, ¿no? Como un movimiento que pone en el centro la preocupación por lo ideológico, lo teórico, ¿ah? Y que viene a cuestionar esas bases eh,
de la formación, de la profesión, pero también de cómo la profesión se inserta y responde a las demandas de la sociedad. Yo así lo entiendo, como un movimiento que pone en el centro estas cuestiones, ¿no? Y que quiere transformar, de algún modo, la estructura social, económica del país, ¿no? Entonces, nosotros, situados en una sociedad concreta, particular, como la chilena, de algún modo lo que queremos también es preguntarnos acerca de la estructura social de la sociedad chilena y cómo esa estructura social reproduce las desigualdades de la sociedad chilena. Por lo tanto, las apuestas también en términos de intervención, de generación de conocimiento, siempre van a dialogar con lo macro y lo micro, es decir, con la experiencia concreta, pero tratando de entender cómo esa experiencia concreta expresa los procesos más macros de la sociedad latinoamericana, chilena. ¿Se entiende? Hay ahí una preocupación, cuestión que no estaba antes en la formación del trabajo social chileno, ¿no? Y latinoamericano, que en general no teníamos lectura de la sociedad latinoamericana y por lo tanto ahí también la necesidad de relevar los cambios curriculares, porque vuelvo al cambio curricular de la Universidad Católica. Ellos van a hacer formación de antropología, historia, economía, cosa que para nosotros hoy es normal leerlo, pero en esa época no era normal, porque no se veía esa necesidad de poder entender los problemas más micro, entendiéndolo en una dinámica más global, más macro, ¿no? En ese sentido, profesora, la reconceptualización podríamos entenderla como un proceso que tiene fecha de inicio, fecha de término, o se mantiene, o tiene Mira, qué nuevas buena voces. pregunta. Sí, qué buena pregunta, Gastón, porque lo que yo percibo es que el proceso reconceptualizador no es unívoco, o sea, tiene distintos tiempos en los países de América Latina. No todos tienen el mismo comienzo y final. Claro, se ubican más o menos desde la segunda mitad de los años 60. Mi hipótesis de trabajo es que ese proceso reconceptualizador en Chile cerró el año 73 con el golpe. Para mí es un cierre, ¿por qué? Porque posterior al golpe, las secuelas del golpe, que es uno de los golpes más duros, más terribles vividos en América Latina, y producto de la forma salvaje de arrasar con lo que existía en la universidad, creo que es un momento de quiebre importante. No así en el caso argentino o en el caso uruguayo, que tienen otros momentos de cierre. Incluso hay, en algunos países se habla de que el periodo reconceptualizador llega hasta fines de los 70, los 80, cuestión que yo no logro identificar en el caso chileno. Me parece que como proceso propiamente tal, como movimiento en Chile, es el año 73, que es un momento de inflexión. ¿Mm? Ujú. ¿Por qué? Porque los profesores que estaban a cargo de este proceso, digamos, de este movimiento, en las universidades van al exilio o salen o quedan relegados. En definitiva, pierden ese espacio de inserción. La universidad chilena se transforma profundamente con autoridades delegadas, impuestas, etcétera, y todo aquel pensamiento crítico es silenciado. En los sectores populares, en las poblaciones, en el sector campesino, los sindicatos, si es que había con fuerza algún sector importante reconceptualizado o con incentivos de esa lectura en el quehacer de la intervención, seguramente van a ser acallados muy prontamente, producto también de la propia arremetida de la dictadura, ¿no? Entonces vamos a encontrar que es un proceso para mí cerrado con el golpe. Pero eso no significa, Gastón, que las enseñanzas, que las ideas de la reconceptualizador de la época no se hayan mantenido en el tiempo, ¿no? Es decir, toda la preocupación, disculpa ahí que no, todo lo que venía con Paulo Freire,
se va a incorporar ahora el quehacer en las poblaciones desde la educación popular, pero en un registro distinto, ¿no? De democratización, de defensa de la democracia, de recuperar la democracia, etcétera. Justamente en ese último comentario, profesora, quiero ya quizás un poco traerla a los tiempos actuales, por decirlo de alguna forma, porque usted también ya lo adelantaba. La reconceptualización podemos verla de distintas maneras, quizás, de distintas perspectivas. En el caso chileno, ¿usted cree que, sin duda alguna, el hito del 73, que más adelante también vamos a abordar en este podcast con otros invitados, marca un antes y un después, sin duda alguna, en la profesión como tal en el país? Pero este periodo histórico de la reconceptualización, histórico, emblemático, sin duda alguna, a raíz de eso, ¿qué ideas y prácticas de este periodo siguen siendo relevantes hoy para el trabajo social? Mira, para mí hay algunas ideas que son centrales y que nos nutren al día de hoy, que tienen absoluta vigencia. La primera tiene que ver con la crítica. ¿Ah? Yo creo que lo que levantó el movimiento reconceptualizador en el trabajo social chileno fue la crítica profunda a la estructura social, a la sociedad de su tiempo. Y yo creo que ese espíritu de la crítica es algo que nos está absolutamente vigente en los tiempos contemporáneos. Sobre todo donde vemos que las secuelas del neoliberalismo siguen reproduciendo situaciones de pobreza, de marginación, de precariedad, y de desigualdades, ¿no? Y opresión en distintos planos. Entonces creo que la crítica que aparece con fuerza en la profesión en esa época, no antes, así como crítica radical, yo creo que es un legado que nosotros tenemos y que todas las perspectivas contemporáneas de trabajo social son herederas de esa crítica. O sea, estoy hablando desde los países del norte como en los países del sur. Vemos que en el movimiento reconceptualizador la cuestión de la crítica es central. Por lo tanto, para mí sigue teniendo vigencia en la medida en que no tengamos una sociedad justa, ¿no? Ahora, otra dimensión, otro principio que a mí me parece interesante y que está muy vigente, tal vez menos, producto de las propias dinámicas de transformación que han tenido las escuelas en Chile, pero es toda la línea eh, de educación popular también que apareció con fuerza en la época, claro, a través de la figura de Paulo Freire, ¿no? Pero no solo de Paulo Freire, yo diría que hay una vocación ahí de la educación popular, de poner al otro, de escuchar al otro, de sentirse en una situación de iguales, de construcción, que es muy vigente. Porque también pensar la intervención desde arriba, desde espacios cerrados, donde no tengamos espacio de democratización y de escucha, difícilmente vamos a poder avanzar en una transformación de nuestra sociedad. Entonces, creo que la crítica, la educación popular y también la pregunta por el lugar que tenemos en la sociedad en términos de profesión. ¿A quién servimos como profesión? Que es la pregunta que nos hace Marilda Yamamoto. ¿A quién, a qué, cuál es nuestra función profesional? Creo que eso se lo cuestionó, se lo preguntó el movimiento reconceptualizador, que dio distintas salidas, distintas respuestas, pero que hoy día yo creo que siguen siendo vigentes para pensar nuestra profesión y engrandecer nuestra profesión, ¿no? Porque estamos a 100 años, como lo hemos dicho en este programa, a 100 años al centenario de nuestra profesión, requerimos seguir pensándonos. Y una profesión que no se piensa a sí misma, que no aprende del pasado, que no comprende bien el presente, difícilmente va a poder proyectarse en el futuro. Entonces, Gastón, tenemos un desafío enorme en ese sentido, ¿no? Y creo que estos programas ayudan muchísimo a que podamos seguir pensando nuestra profesión y sobre todo engrandeciéndola. Totalmente de acuerdo, profesora. Sin duda alguna, yo creo que preguntas que nos deja este proceso histórico de la década del 60 como tal y también en sí mismo la reconceptualización del trabajo social, que durante tantos años hemos aprendido también de las distintas escuelas, yo también en su momento de formación.
estudié el proceso de reconceptualización, me acerqué a aquellos autores, y claro, los tiempos también van cambiando. Ya, entonces pensar quizás hoy día, en 2025 la reconceptualización también quizás se hace de otra manera, o Mm. con otros matices. Desde ahí, profesora, usted, desde su experiencia como académica, ¿cómo están enseñando la reconceptualización? ¿Es necesario seguir, entre comillas, reforzándolo como un proceso histórico? ¿Cómo se desarrolla aquella idea hoy en día en las universidades chilenas? Mira, yo soy de la opinión siguiente. Yo creo que el proceso o el movimiento reconceptualizador como un proceso sociohistórico fue, fue. Es decir, es un momento social, político, económico, que tiene sus determinaciones y como todo proceso histórico quedó ahí. Lo que podemos rescatar son algunas ideas, inspiraciones. Por eso yo rescato esos tres elementos, ¿no? De entre tantos otros que uno podría rescatar. Pero decir que hoy día podemos levantar un nuevo proceso reconceptualizador entendido como en esos términos, yo creo que está errado. Yo creo que está errado. Podemos traer la inspiración de algunas cuestiones, pero como movimiento de ese momento está cerrado. ¿Ah? Yo en este sentido tengo una hipótesis o una tesis que es distinta a la de otros colegas en Chile, que plantean otras cosas, ¿no? Yo lo entiendo más bien como un proceso sociohistórico y lo miro desde ahí, desde la historia. ¿Ah? Eh, entonces, creo que está acabado en ese sentido. Ujú, Eh, Ahora, insisto, hay elementos que nos inspiran para pensar hoy las transformaciones que requerimos tener como profesión inserta en una sociedad determinada como la chilena en este caso y que está inserto en América Latina y bueno. ¿Y cómo se enseña el trabajo social, el periodo reconceptualizador? Mira, yo personalmente no hago la formación específica de la historia del trabajo social en nuestra universidad, en nuestra carrera, pero me da la impresión que se trabaja como un periodo sociohistórico, ¿no? Entonces, más bien está dentro de lo que a nosotros también nos formaron, porque yo que estudié en la Católica en los años 90, tú que estudiaste después, en la década del 2000, en el siglo XX, seguramente lo hemos abordado con esa mirada más histórica, ¿no? Como un momento en la larga historia del centenario de nuestra profesión. Pero eso no significa que en esa enseñanza de la historia no podamos sacar, digamos, aprendizajes, ¿no? Y yo creo que la reconceptualizador, por breve periodo que tuvimos en Chile, en términos más puros, entrega muchísimas enseñanzas, sobre todo hacernos preguntas. ¿Ah? No tenemos respuestas, pero sí aprender a hacernos preguntas para seguir transformándonos, ¿no? Como profesión. totalmente de acuerdo, profesora. Bueno, hoy a quienes nos siguen estamos junto a Paula Vidal Molina, trabajadora social, académica de la Universidad de Chile, una larga y destacada trayectoria como académica e investigadora en muchos temas sociales, históricos y ligados a la profesión del trabajo social. En este capítulo que justamente hemos denominado las grandes reformulaciones políticos-sociales de la década del 60 en Chile, y sin duda alguna no fue por mero capricho, sino que es porque una década que marca sin duda alguna el acontecer de la profesión y sin duda alguna deja sus repercusiones visiblemente hasta el día de hoy, de una u otra forma. Gastón, sí, Gastón, puedo incorporar algo que creo que no mencioné, que creo que es relevante, Por favor. porque discute con algunas tesis que existen en América Latina acerca de que producto del periodo reconceptualizador también hay una salida de los profesionales de la institucionalidad y se van a los barrios. En el caso chileno, me parece que no hay una salida de la institucionalidad. ¿Por qué? Porque se liga al gobierno de la Unidad Popular, la llegada del gobierno de la Unidad Popular. Y eso implicó un desafío enorme para los reconceptualizados de poder construir con la institucionalidad, que es un proceso distinto al que se vive en Argentina, al que se vive en Uruguay, incluso el mismo Brasil, ¿no? Entonces hay una como singularidad del caso chileno que es muy interesante de investigar y de aprender. Exactamente. Yo creo que
que hace esta conexión en un momento crucial para la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuáles son los desafíos, profesora, de trabajo social hoy en su centenario y con proyección quizás a unos nuevos 100 años, pensando en Esperemos Chile? que, Gastón, ojalá que no tengamos más 100 años, porque que hayamos superado la pobreza, las desigualdades, todas las crisis. Ojalá que no, que tengamos una profesión distinta en 100 años que ya ayude a administrar la justicia social, ¿no? Pero mira, yo veo que hoy día tenemos algunos desafíos que son bien preocupantes. ¿M? Estamos viviendo una crisis estructural, ¿ah? De la sociedad en su conjunto, y eso, crisis, nosotros le llamamos desde donde yo, desde la perspectiva en la que yo me inscribo, hablamos de crisis estructural del capital, que se expresa, por ejemplo, crisis ecológica, crisis de valores, crisis de la política, crisis económica, etcétera. Entonces, en ese escenario, lo que hoy día tenemos, un neoliberalismo que sigue eh, reproduciendo desigualdades, ¿no? Y tenemos una sociedad que aún hoy día, hace poco salieron, tuviste, ¿no? Los datos de pobreza, ¿m? Son tremendos. Siguen la discriminación en términos de las mujeres, siguen existiendo derechos sociales que no son derechos, salud, pensiones, educación. Entonces tenemos muchos desafíos aún pendientes como sociedad y donde la profesión obviamente tiene una mirada. Incluso si vamos ya en el campo más de la profesión, vemos que estamos viviendo una profesión que se precariza cada vez más, donde la situación laboral, las condiciones laborales nos afectan, afectan las intervenciones también. La introducción de la inteligencia artificial, no sabemos muy bien cómo va a impactar en nuestro ejercicio profesional. Por lo tanto, estamos sumamente desafiados de cómo vamos a enfrentar los próximos 20, 30, 40 años. ¿Ah? Ni siquiera yo estoy pensando en los próximos 100 años, sino que en lo inmediato estamos pensando frente a una crisis climática, socioecológica, eh, frente a una crisis de las democracias, como la defensa de los derechos humanos. Entonces, estamos absolutamente desafiados y creo que en la medida en que nosotros tenemos mayor comprensión de los problemas, es decir, mayor teoría, más fino los elementos para poder entender, podemos pensar las intervenciones. Pero las intervenciones no las podemos pensar sin categorías teóricas, económicas, sociales, políticas para entender el momento actual. Así que te dejo ahí, en realidad, el desafío enorme que tenemos como disciplina, como profesión, como categoría profesional, como colectivo profesional, de pensar este momento histórico de cara a lo que nos viene, porque van a ser tiempos muy duros, pero como toda profesión, tenemos la fuerza del colectivo y el colectivo piensa y el colectivo construye. Entonces yo en ese sentido tengo una esperanza en nuestra propia profesión de que va a poder ponerse a la altura de los desafíos enormes que tenemos como sociedad chilena, en un registro, obviamente, de profundización de la democracia, de profundización de la justicia social y de la igualdad. Muy bien. Para cerrar, lamentablemente, profesora, este espacio de conversación que ha sido claramente muy grato y muy significativo, hablar de trabajo social siempre es importante, yo creo que es necesario siempre el poder dialogar sobre nuestro quehacer profesional. Pero justamente ahora, al igual que como comenzamos este podcast, nuevamente quiero quizás llevarlo a un plano más personal, profesora, y dejarle a usted la palabra para que quizás pueda dejar un saludo también a modo conmemorativo, pensando quizás en los docentes que estuvo en su época de formación, en sus primeros colegas, en los colegas actuales y también quizás en sus estudiantes y colegas en general. Así que, profesora. Bueno, les quiero dejar un gran mensaje de esperanza de que solamente una profesión puede seguir madurando y seguir teniendo sentido cuando responde a las necesidades de los sectores populares, de la clase trabajadora y de los sectores que han sido subalternizados. Entonces, creo que en la medida en que no perdemos de vista ese sujeto, esa sujeta histórica, también vamos a tener mucha relevancia
para seguir existiendo como profesión. Por otro lado, el aporte que nosotros hacemos, la defensa de los derechos humanos en todas sus dimensiones, creo que es central para también llenarnos de esperanza, porque sin duda tenemos un rol histórico en eso. Así que un abrazo y un agradecimiento también, obviamente, a todas las colegas que me formaron, que me entregaron todo lo mejor que ellas tenían para hacer de mí una profesional íntegra, comprometida y sobre todo feliz de que esta es una profesión que tiene absolutamente sentido para nuestra sociedad. Entonces, les dejo un abrazo y un mensaje de mucha esperanza y mucha fuerza para todo lo que nos viene enfrente. Bueno, Paula Vidal Molina, trabajadora social y académica de la Universidad de Chile, nos acompañó en este cuarto capítulo del podcast Memorias e Historias en los 100 años de trabajo social en Chile y Latinoamérica. Profesora, un fuerte abrazo, que esté muy bien, nos estamos viendo Muchas pronto, gracias. espero. Chau. Muchas gracias, Gastón, por todo.